Bien, hermanos, vamos a continuar con este estudio. Ya llevamos 2 mensajes o 2 cartas para los que están llevando la secuencia. Analizamos ya el mensaje a la iglesia de Éfeso, fue la primerita. Y ahora el martes anterior hablamos de la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna. Hoy nos corresponde hablar o tocar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Podemos ya irnos aprendiendo los nombres de hermanos de las 7 iglesias. Son iglesias o comunidades cristianas que se encontraban en la región conocida como Asia Menor. Son ciudades también, ¿verdad? Ciudades, algunas de ellas muy grandes, como Éfeso. Éfeso era la ciudad más grande, más habitada de toda Asia Menor. Tenemos luego la ciudad de Esmirna y ahora tenemos la ciudad de Pérgamo. ¿Qué sabemos de Pérgamo, hermanos? Vamos a hablar un poquito para entender el mensaje a Pérgamo. Vamos a hablar un poquito de la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo, hermanos, era una ciudad idolátrica, vamos a llamarla así, ¿verdad? Abundaban los cultos a varios dioses. En Pérgamo incluso había un templo al dios desconocido, como el que menciona el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo visita Atenas, la capital del imperio griego, ¿verdad? Cuando está en Atenas, se encuentra el apóstol Pablo con aquel templo, el altar al dios desconocido. Bueno, en Pérgamo era una ciudad también con muchos templos, pero allí se encontraba el templo más grande y el primero que se fundó también en Asia Menor, del emperador, culto al emperador, decíamos. Acuérdense que hubieron varios emperadores que como una medida política exigieron que se les rindiera culto, o sea, como una religión oficial del Imperio Romano fuera dar culto al emperador en los templos levantados específicamente para ellos. Este vendría siendo uno de los problemas que se pueden encontrar en el mensaje Apocalipsis, la amenaza o la presión del culto idolátrico al emperador. Bueno, Pérgamo era una ciudad donde habían muchos templos. El templo al emperador era uno de ellos. Se rendía culto al emperador y era un templo majestuoso. Pero también estaba, bueno, aparte del dios desconocido, estaba Dionisio, por ejemplo, otro dios, que era el dios del vino, Dionisio. Y también estaba el templo al dios llamado, no se oye muy bonito, ¿verdad? Esculapio, ¿verdad? No sé si por ahí habían oído este dios, Esculapio. En Pérgamo estaba un templo muy famoso, porque este templo, fíjense bien, este templo tenía, o este dios, mejor dicho, este dios tenía la fama de que era el dios de la salud, de la sanidad. Esculapio, ¿verdad? Y en este templo estaba lleno había muchas serpientes. Ustedes saben que el símbolo de la medicina es una serpiente enrollada en un asta, ¿verdad? Bien, ese sería, probablemente de ahí viene, ¿verdad? De la idea en el mundo griego de la serpiente como un animal que puede traer sanidad o curación en las personas. El templo entonces de Esculapio, ahí en Pérgamo, era visitado, hermanos, por cantidad de gente que venía al templo a encontrar sanidad. No solamente habían montones de serpientes en el templo, ¿verdad? Sino también habían baños, piscinas de aguas termales, medicinales,
y también se practicaba allí la medicina. En aquellos tiempos, ¿verdad? En el desarrollo que hubiera, ahí se formaron muy buenos médicos. No sé si alguno de ustedes ha oído este nombre, Galeno, ¿verdad? El nombre Galeno. Bueno, de hecho a los doctores hoy también se les llama así, ¿verdad? Un galeno, decimos, un doctor, un médico. Bueno, eso es en honor a este personaje llamado Galeno. En la antigüedad fue un médico muy famoso, se formó, diríamos, en el hospital ahí, ¿verdad? De Esculapio, es decir, en el templo de Esculapio. Entonces, es muy importante reconocer, ¿verdad?, que era una ciudad muy idolátrica y con mucho comercio, con prosperidad económica fuerte, porque la visitaban gentes de todas partes del mundo. Yo creo que desde aquel tiempo ya vendían estampitas, vendían estatuitas, toda la gente que venía, ¿verdad?, compraba algún souvenir, ¿verdad?, de que había estado ahí en Pérgamo y se llevaba algo que significaba salud para él o para algún pariente. Bien, ahí, en medio de esta ciudad idólatra, hay una iglesia cristiana. Entonces vamos a entender un poco mejor la ciudad, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Fíjense bien qué dice el mensaje. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Acuérdense que cada iglesia y cada mensaje comienza con una característica, con un detalle de la persona, de la visión de Cristo que tiene Juan al inicio. Esa visión que tiene muchos detalles, cada mensaje Juan va poniendo una característica, un detalle diferente. A la iglesia de Pérgamo está tomando el detalle, el que tiene la espada de 2 filos en su boca dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. No pierdan de vista, hermano. Tal vez ahorita sea muy temprano para encontrar por qué escogió Juan este detalle de la espada de 2 filos, la espada aguda de 2 filos. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Bueno, más adelantito vamos a ver si tiene algún sentido, alguna relación. Versículo 13. Yo conozco tus obras. Conozco tus obras. ¿Y dónde vives? ¿Y dónde moras? ¿Dónde vivía, hermanos, la iglesia? ¿Dónde estaba esta iglesia? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice, conozco dónde vives. ¿Sabe Dios dónde vivimos, hermano? ¿Sí? ¿Conoce nuestro barrio? Yo sé dónde vives. ¿Cómo podríamos describir nosotros cómo es el lugar donde vivimos? Muy tranquilo, muy bullicioso, muy inseguro, muy fresco. Bueno, habrá muchas maneras de definir cómo es donde vivimos. Pero aquí a esta iglesia el Señor le dice, yo sé dónde vives, conozco tus obras y sé dónde vives. Donde está el trono de Satanás, dice. ¿Qué les parece, hermano? En la carta pasada, cuando se hablaba de los hermanos de Esmirna, dice que los judíos, de los que se dicen judíos, se dicen ser judíos, no lo son, dice Juan. Sinagoga de Satanás son, ¿verdad? Allá le llamó sinagoga de Satanás. Pero ahora vean, dice, allí donde tú vives, sé qué lugar es, porque ahí tiene Satanás su trono. ¿Qué indica para ustedes, hermanos, si supieran que hay un lugar donde Satanás tiene su trono, hermanos? ¿Qué significaría eso para ustedes? ¿Qué significaría hoy que oyéramos que una persona vive donde Satanás tiene su trono? ¿Qué impresión les da? ¿Qué idea sugiere? ¿No? ¿Ninguna? ¿Perdón?
Póngalo ahí. Valiente. Ah, bueno, la iglesia es una iglesia valiente, porque está en el lugar donde Satanás tiene su trono. Pero la expresión, ¿qué significa eso de que allí tiene Satanás su trono? ¿Cómo es un lugar donde Satanás tiene su trono, hermanos? ¿Qué significaría eso? Se puede definir muchas maneras, ¿verdad? Ustedes saben que hay una ciudad que se le llama la ciudad de la eterna primavera, ¿verdad? Pero aquí sería la ciudad donde Satanás tiene su trono. Hermana Rebequita. Sí, su reinado. El trono es el trono de reinado. Pero ¿por qué se le llamaría así a una ciudad, hermanos? Lleno de maldad. ¿De qué otra cosa? Pecado, maldad, pecado. Tenemos que leer bien el mensaje a Pérgamo, hermanos, para poderle agarrar, para poderle captar. Sé dónde vives, conozco la ciudad donde vives, porque ahí tiene Satanás su trono. Hermano Jorge. Una ciudad donde abunda el pecado en todas sus formas, ¿verdad? Nueva Orleans, Miami Beach, Las Vegas, Monte Carlo, Chiapa de Corzo. No, ahí no, ¿verdad? No está todavía en el plano. No tengo el dato, hermano. La verdad no. Sí, era, bueno, toda esa zona actualmente es lo que hoy conocemos como Turquía. Turquía, pero exactamente la ciudad, si existe la ciudad actualmente como una ciudad Pérgamo, no tengo el dato, ¿verdad? Sería cuestión de investigarlo. No, 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 porque el nombre era precisamente el nombre de la ciudad, ¿verdad? Ciudad, la iglesia de Pérgamo, porque estaba en la ciudad de Pérgamo. No sabemos exactamente, es más, no se está hablando solo, dicen, ¿verdad? Es un recurso literario que usa Juan de mencionar la iglesia en Pérgamo, no porque no hubiera iglesia, sino porque toda esa zona, esta carta no es para que la lea nada más Pérgamo, es todo el mundo, nosotros la estamos leyendo, ¿verdad? Todo el mundo era para que la iglesia en la que Juan, los cristianos a quienes Juan escribe, no vivían solamente en Pérgamo, ni en Esmirna, en Éfeso, era toda esa zona. Y se entiende que todos ellos escucharon este mensaje. Claro, Pérgamo tenía como ciudad esas características. Y Juan le llama, ahí Satanás tiene su trono. Era una ciudad, acuérdense hermanos, les acabo de dar los datos. Era una ciudad donde había muchos templos. El culto más famoso era el culto de Esculapio, el dios de la salud, el dios de la sanidad. Pero también estaba ahí el principal templo construido al emperador y un templo también, me olvidé decirle, a la diosa Roma. Ellos quisieron quedar bien con el imperio romano y pidieron permiso para levantarle un templo al emperador y un templo a la diosa Roma. Era una ciudad idólatra, hermanos. Era una ciudad idólatra. Sí podemos decir que, van a ver ustedes, cuando hablamos de pecado, es una palabra muy general, ¿verdad? Probablemente hay pecados muy escandalosos. Podríamos hablar de pecado sexual, ¿verdad? Los pecados sexuales, que son normalmente colocados encabezando la lista, aunque para la Biblia no hay clasificación, ¿verdad?, de pecado de la lista A, B, C. Si ustedes leen, a mí me encanta leer eso en la Biblia, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas, allá en el capítulo 5, dice, y manifiestas son las obras de la carne,
Lean esa lista, es grande la lista. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿De qué habla esto? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo tiene que ver con pecados sexuales. Y concluye esa lista, que es una lista enorme, orgías, borracheras, dice. Sí, pero en la parte de en medio. Es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Ahí donde va lo importante, cuando dicen, ¿verdad? En la visión del sándwich, las tapas tienen una función, pero lo importante es de qué es el sándwich, ¿verdad? Ahí en medio está ira, pleito, celos, envidias, murmuraciones. Y a veces eso no los metemos como pecados escandalosos. Nos escandaliza la borrachera, la orgía, el adulterio, la fornicación, y el chisme, y el pleito, y la envidia, y la ira. Los metemos nosotros lo hemos metido en una categoría. Esos son pecadillos. Pecadillos, decimos. Pensamos que son de menos valor. No, la Biblia nunca va a hacer distinción entre graves y menos graves. Bien, así que cuando hablamos de que era el lugar donde Satanás vivía, donde Satanás estaba, el trono de Satanás, ahí vive Satanás, dice. Ahí tiene su trono Satanás. Bueno, se refería principalmente a que ahí estaban los templos. El pecado más grande con el que luchó Israel, si ustedes leen los profetas, leen los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, van a ver que los profetas insisten que su pecado principal fue la idolatría. Pecado de Israel fue la idolatría. Cuando Elías, el gran profeta Elías, Primera de Reyes, ¿verdad? En ese pasaje, cuando aparece en escena el gran profeta Elías, él se va a levantar precisamente para retar a los sacerdotes que rendían culto a Baal, que el culto a Baal fue introducido por la esposa del rey Acab, un rey, ¿verdad? Se casó con una mujer sidonia, de allá de Sidón, y ella trajo su dios, su culto, y también trajo a sus sacerdotes. 450 profetas de Baal y Elías. Y Elías dice al pueblo, vamos a ver hoy, si Jehová es Dios, vamos a servirle con todo. Y si Baal es Dios, pues vamos a servirle con todo entonces. Pero ya no tendemos de aquí y de allá, dice, porque eso es adulterio. Eso es adulterio. Estar casados con Dios y andar coqueteando, ¿verdad?, con otros dioses. Entonces, aquí exactamente lo que está marcando el pecado, diríamos, que está marcando Juan en esta ciudad, y se atreve a llamarlo el lugar donde Satanás tiene su trono, es por la presencia de tantos templos idolátricos, en especial el templo en honor al imperio o al emperador, ¿verdad? Porque no solamente era al emperador, sino con eso estaban quedando políticamente bien con todo el imperio. Acuérdense que el imperio estaba en Roma, la capital del imperio, hermanos, allá en Roma. Y Asia Menor estaba muy aquí al oriente, ¿verdad? Bueno, pues Asia Menor, esta ciudad de Pérgamo, era una de las ciudades que hizo alianza y cayó muy bien con los emperadores romanos, y para ganarse el favor, pues levantaron ese templo. Y era una obligación, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Era una obligación de todo ciudadano de presentar culto al emperador. Los únicos que estaban eximidos y tenían una concesión especial eran los judíos. Ellos no eran obligados a dar culto al emperador. Los judíos, de raza y de religión. Por eso estos cristianos, algunos de ellos eran judíos de raza, pero ya no eran del judaísmo, tenían problemas, porque ellos les aplicaban la regla que tenían que dar culto al emperador. Entonces, eso significa, hermanos, ahí donde Satanás tiene su trono, es esa ciudad con muchos templos idolátricos, en especial el templo en honor al emperador. Vamos a continuar, dice,
Fíjese bien. Pero retienes mi nombre. Aquí hay una palabra muy interesante. Te aferras a mi nombre. La iglesia en general tenía una virtud, tiene una característica elogiable. Era una iglesia que se aferraba a Cristo, se aferraba a Dios. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Qué interesante, hermanos. En un lugar donde era muy común rendirle culto al emperador, dice, tú te aferras a mi nombre. Eso quiere decir la palabra retener, aferrarse. Te aferras a mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y ahí vuelve a insistir, donde mora Satanás. Fíjense qué interesante. Hay un dato ahí, hermanos, hay un antecedente. En esa ciudad, un cristiano, por aferrarse al nombre de Cristo y por no negar su fe, fue asesinado. Tiene el nombre de Antipas. No tenemos algún dato bíblico que señale quién fue ese personaje. Pero recuerden ustedes que estamos, el libro de Apocalipsis, estamos ubicándolo en el año 90-95 de nuestra era. Así que, y muy lejos de Jerusalén, probablemente no había mucha razón para que esté escrito su nombre en el Nuevo Testamento. ¿Hasta qué punto, hermanos, podemos decir que retenemos nuestra fe? ¿Qué tanta convicción tenemos nosotros de nuestros valores cristianos? Ayer estaba yo platicando con una persona, estábamos tomando el dato de las protestas del gremio magisterial, ¿verdad? Ahora que está esta cuestión candente, ¿verdad? Por la reforma educativa. Y le digo, a mí me gusta oír las dos partes. Si ustedes oyen el lado del gobierno, tiene razón. Tienen algo de razón. Si ustedes oyen el lado del gremio magisterial, tienen razón, tienen algo de razón. Me llamó mucho la atención cuando uno de los líderes del magisterio dijo, esta gente, dice, está hablando de una reforma educativa, dice. Pero ¿qué no saben que la educación es un sistema? Y ellos están hablando de evaluar una parte del sistema, que son los maestros, dice. Eso viene con dedicatoria, dice. Si se va a evaluar la educación, nosotros no nos oponemos, pero que se evalúe integralmente el sistema educativo. Pero luego este señor dijo, y el sistema incluye hasta el secretario de educación, los subsecretarios, los directivos. ¿Por qué quieren nada más evaluar a los maestros? ¿Y a ellos quién los evalúa? Dijo, ¿verdad? Tiene razón, ¿verdad? El gobierno tiene razón también. ¿Por qué está tratando de hacer una reforma educativa? Normalmente vamos a ver que al rato, después de la estira y de afloja, va a haber una componenda, un arreglo por ahí, ¿verdad? Ni todo lo que yo quería, ni todo lo que tú querías, pero vamos a llegar a un punto donde ambos logremos algo y cedamos algo, lo que ha sido la historia normalmente. Y a los pobres que no tenemos unión, ni voz ni voto, es lo que va a ir afectando, ¿verdad? Aquí veo, ¿verdad?, que hoy parece que las crisis que afectan al mundo, hermanos, fíjense, las crisis que están afectando a nuestro mundo, nuestro país no se escapa, ¿verdad? Mucho menos, ¿verdad? No tenemos crisis económica en México. No es la principal crisis que tenemos en México. Hay crisis económica, pero no es la principal crisis. Hay crisis educativa, sí, pero no es la principal crisis. Podemos hablar de crisis, de muchos tipos de crisis en México. Ninguna de ellas es la razón de por qué estamos como estamos.
quería económico, socioeconómico, una crisis, pero no es la crisis más importante. La crisis más importante es la crisis de nuestros valores. Yo no sé cómo les haya ido a ustedes, ¿verdad? Pero yo recuerdo muy bien a mi maestra de 6º año de primaria. Yo la recuerdo muy bien. Una mujer nos recibía a todos en la puerta. Antes de la hora y ahí estaba la maestra. No salíamos cada rato a jugar. Estricta la maestra. Y cuando estábamos por concluir unos 2, 3 meses, dijo, voy a dar clases de 4 a 6 de la tarde. Porque quiero enseñarles hasta este punto, aunque no está incluido en el programa educativo, porque ustedes se van a ir a la secundaria, dice. De 4 a 6 de la tarde, los espero. Gratis, hermano. Yo puedo ver a esa mujer que amaba su profesión y servía a su país. ¿Y cuánto van a pagar? Ahora que me acuerdo, no le pagamos nada, ¿verdad? Pero hoy parece que la gente dice, lo que menos le interesa es sus valores laborales, sociales, morales. No hay valores ya. Yo le comentaba a un hermano que estuve en un banco y teníamos más de 1 hora parada. Íbamos a pagar un dinero y no nos atendía. Y llegó un momento que me molesté y le digo, pues vamos a hablar con el gerente. Que haga algo, no es posible, le digo, que tengamos 1 hora acá. Y les hablé a todos. Una señora nada más me siguió y otro señor. Y todos estaban atrás de mí. Le digo, vamos a hablar con gente y no salgamos hasta que nos atienda. Le llenemos su oficina con gente. Me quedaron viendo y se rieron, ¿verdad? Y cuando le hablé al gerente me dice, hay muchos bancos aquí afuera, me dice, en otros lados. Y yo dije, bueno, yo al menos estoy a la mitad. Ellos, pero ahí quieren estar, le digo, que se queden, ¿verdad? Antes el valor de la unidad, de la solidaridad, había un vecino o un pariente que se casaba, todos ayudaban a la fiesta, todos paraban su casita, todos, si había un funeral, todos acudían a ayudar. Hoy perdemos todo. El egoísmo, yo, ha sido yo y lo que me convenga. Legal o ilegal, moralmente correcto o no, si me conviene, eso vale. Bueno, vean ustedes, no te aferraste a mi nombre, dice. Y ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi testigo fiel, dejaron de ser fieles. Eso era lo bueno de Pérgamo, de esta ciudad, ¿verdad? De Pérgamo. Su fidelidad. Es ser gente, como decimos, aferrada. Ahí sí cabe la palabra, aferrada a sus convicciones. Al nombre cristiano que tiene. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Alguien tenía la mano levantada? ¿No? Pero tengo unas, ahora vamos a ver, esto es el elogio. Es una iglesia, un grupo, una comunidad que tiene valores, que se aferra, que es fiel. Pero tengo unas cosas contra ti. Que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam. Fíjense el juego de palabras. Hay algunos en la iglesia, hay algunos en ese grupo que en lugar de aferrarse a Cristo, se están aferrando a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen, a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Tenemos que hacer un poco de historia otra vez aquí, ¿verdad? Pero esta es historia bíblica, por lo menos en una parte. ¿Quién fue Balaam? 2 personajes que están muy relacionados, no solo por su nombre, ¿verdad? Uno de ellos se llama Balaam y el otro se llama Balac. Si ustedes han leído la Biblia, les van a ser muy familiares esos personajes.
¿Sí se acuerdan? ¿Dónde aparece, hermano Antonio? ¿A quién de los dos? Balaam. Balaam. Sí. Hace algún tiempo escuché una disque canción cristiana, ¿verdad? Una melodía cristiana que me hizo mucha gracia. Dice, no todos los burros son tan burros, ¿verdad? Esa es la letra de este canto. No todos los burros son tan burros, ¿verdad? Pues ya cuando oí me di cuenta que estaba refiriendo a la historia de Balaam, ¿verdad? Hermano Gilberto. Esta es una historia interesantísima, hermano. Si no la han leído, yo la recomiendo. No se vayan a dormir si no la leen hoy, ¿verdad? Está en el libro de Números. Si no me equivoco, es el capítulo 22. Ahí la van a encontrar, Números 22. Los israelitas vienen, ahora sí que, victoria tras victoria, victoria tras victoria. Nadie se le pone enfrente. Y es impresionante el récord que trae el pueblo de Israel. Vienen entrando, van con rumbo a la tierra prometida y vienen derrotando a todos, poderosos, a todos los vence. Y este rey, Balac, rey de Moab, si mi memoria no me falla, es hijo de Zippor. Este rey de Moab, Balac, contrata a un hombre que tenía fama de profeta, o que pronunciaba palabras y lo que pronunciaba se cumplía, para bien o para mal. Entonces Balac le dice, ven, te voy a pagar lo que pidas, y le dice cuánto dinero le va a pagar, pero maldíceme a ese pueblo, desde lejos, ¿verdad? Maldícemelo antes que llegue aquí. Y Balaam dice, es que yo no hablo por mí mismo, yo lo que Dios me diga. Y consulta y Dios le dice, no vayas. Pero el dinero lo seduce, lo tienta. Pero, Señor, el caso es que al final de cuentas Balaam acepta. Dios le dice, está bien, ve. Después de insistir él, ¿verdad? Está bien, ve, le dice. Ve con ese rey, pero vas a decir solo lo que yo te diga. Sí, señor, dice. Que ahí se va a Balaam sobre su burrito, ¿verdad? Y llega un punto donde el burro ya no quiere andar, se echa, y Balaam le va a pegar y le está pegando duro, ¿verdad? Porque no quiere caminar. Y el animalito no se mueve, se plantó ahí, se aferró y ¡pum! No me muevo. Pues Balaam quiere que se mueva su burrito porque lo están esperando. Y allá hay dinero. La historia dice que el burrito no se movía porque un ángel del Señor se le había puesto enfrente del camino con una espada desenvainada. La misma palabra de espada que aparece aquí, Jesús, el que tiene la espada aguda de 2 filos en su boca, esa misma palabra es la que está aquí. Se aparece el ángel de Jehová, dice, con la espada, y el burro lo está viendo, el animal lo está viendo, pero el otro no lo ve. Por eso decía este canto, no todos los burros son tan burros, ¿verdad? Y si ustedes leen el libro, es interesante, a mí me encanta por el sentido del humor, ¿verdad? Este pasaje dice que Balaam se le conocía como el varón de los ojos abiertos. Así se le conoce, el varón de los ojos abiertos. Pues parece que aquí no le sirvieron bien sus ojos. Y solo porque el animalito no quiso seguir, dijo el ángel, cuando ya Balaam ve al ángel, le dice, mira, así por un pelito te salvaste, que si tú sigues adelante, el ángel te mata. Te salvó tu animal, porque al no caminar, no pasaste del límite. Finalmente, Balaam llega ya con el otro rey, intenta maldecir a Israel, no lo puede maldecir, y el rey Balac se enoja, dice, te traje para que lo maldigas. Y cada vez que Balaam quería maldecir, salía bendición. En vez de maldición, salía bendición. Y él se enoja, el otro rey dice, no, si no me vas a ayudar, no me eches tierra, ¿verdad? Te traje para que lo maldigas, no para que lo bendiga. ¿Y qué quieres que haga? Dice Balaam. Si yo quiero decir una maldición, pero Dios cambia las palabras y salen bendición. Yo no puedo maldecir a alguien a quien Dios ha dado bendición, dice. Pero dice la historia que finalmente este hombre, como no pudo maldecir,
fue el autor intelectual de un plan, le aconsejó al rey, mira, te voy a dar un consejo, yo no puedo, ya te dije, yo no puedo maldecir a este pueblo, pero vamos a hacer algo. Y la escritura dice que unas muchachas muy guapas, moabitas, empezaron a invitar a los israelitas. Y los israelitas cayeron redonditos, ¿verdad? Vieron a las muchachas guapas, los llevaron a su tienda, los embriagaron y luego los incitaron a rendir culto a su Dios, que incluía la adoración a ese Dios, incluía tener relaciones sexuales. ¿Cómo no van a caer los israelitas, verdad?, en aquella adoración tan atractiva para ellos? Y precisamente Balaam no los pudo maldecir. Ellos, el pueblo de Israel, se salió de la zona de bendición. Y entonces viene el castigo sobre el pueblo. Esa es la historia de Balaam. Él aconsejó, él encontró una manera de afectar al pueblo de Dios. No está en la Biblia, ¿verdad? Hay una tradición que dice que en las tiendas salió una mujer de mucha edad y le decía, tengo telas, tengo comida, pásale. Y a la hora que pasaban, allá adentro estaban las muchachas, ¿verdad? Después se corrió la voz y los israelitas salían del campamento y venían a comprar, ¿verdad?, a este súper. Este es el punto, hermanos. Al parecer, los nicolaitas son exactamente, está tratando de describir la misma realidad. Cuando se habla de Balaam, Balaam tenía siglos que había muerto, ¿verdad? Pero la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, al parecer, son la misma. ¿Cuál era la doctrina de Balaam y la de los nicolaitas, hermano? ¿Qué enseñaba esa doctrina? ¿Qué enseñaba esa doctrina? Dice, ya se empezó a infiltrar en la iglesia. Ya hay quien la está enseñando y hay quien le está gustando esta nueva doctrina. La iglesia, dice, se caracteriza porque retiene el compromiso. Pero hay algunos que empiezan a oír una doctrina extraña. Y lo peor, dice, es que tú los toleras. Aquí está el punto, hermano. Tú los toleras. Los nicolaitas y Balaam representan la doctrina de la contemporización. Se puede adorar a Dios y se puede adorar al emperador. Es más, como decía una persona, en mi corazón yo le estoy sirviendo a Dios. Externamente es que estoy trayendo una ofrenda al emperador, pero Dios sabe que al único que adoro es a Él. Son los arreglos que hace la gente, hermanos, cuando no nos aferramos a nuestros valores. ¿Por qué tiene uno que sufrir? ¿Por qué tiene uno que recibir maltrato de la gente? Cuando se pueden hacer arreglos, podemos quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús? No podéis servir a dos señores. Y ya estudiamos mucho, ¿verdad?, acerca del Dios dinero. ¿Servimos a Dios o servimos al Dios del dinero? La iglesia de hoy, hermanos, la iglesia cristiana hoy está en riesgo de la idolatría. Nosotros estamos en riesgo de idolatría, de contemporizar, de hacer arreglos. ¿Saben, hermanos? Estamos viviendo, si no se han dado cuenta, estamos viviendo una época tremenda, tremenda, tremenda para la fe. Tremenda. Estamos viviendo en esta época que se conoce como el mundo postmoderno. Y una de las características del mundo postmoderno es que todo es relativo. Ya no hay valores. Si te conviene, si funciona, es bueno. Lo que funcione,
Adóptalo. ¿Todo el mundo tiene razón? ¿Todos están bien? Todos vivimos en paz. Hermano Jorge. Perfecto. Compromiso con los valores del reino de Dios. Compromiso con Jesús. El problema es cuando por ese compromiso nos empiezan a ver feo. Nos empiezan a negar cosas. Me decía una persona hace muchos años, hermano, yo me dedico a la industria de la construcción, pero por un problema de salud estuve casi un año fuera de circulación y mi empresa se vino a pique. Ahorita ya estoy recuperándome, pero empiezo a buscar obras y un amigo me hace favor de recomendar. El caso es que me van a dar obra, pero llego y todo, en todos lados me dicen sí, pero tienes que dejar tu 10%, tu diezmo, ¿verdad? Si no, no hay. Me dice, hermano, ¿qué hago? No hay trabajo. Y lo poco que hay, piden. Mi empresa está quebrándose. Ahí entran los nicolaitas. ¿Por qué tienes que ser tan exigente? Si así está el sistema, pues no, tú no lo estás haciendo, no lo estás maquinando, te lo están pidiendo y de otra manera no vas a tener. Éntrale. Una vez al año no hace daño. Esa falta de compromiso, esos permisos nos van llevando poco a poco. Poco a poco. Nos vamos deslizando, vamos relajando nuestros valores. A mí me da miedo, hermano, sinceramente, delante de Dios, temor delante de Dios esto. Porque yo he visto a muchas personas, incluso me tocó ver predicadores, pastores, que en su momento hablaban duro y fuerte contra algunos pecados. Pero cuando se dio en su familia, cuando se dio en sus hijos, hay que comprender, hermanos. Censuramos a los demás, pero cuando se da en nosotros, le encontramos una explicación. Yo digo, Señor, líbranos, líbranos. A mí me preocupa y me da temor, sinceramente les digo. Porque el Señor dice, toleras. El problema el problema no es para los que están entrando con la doctrina falsa, al menos no aquí. O no solo ellos. Dice, ustedes, los que toleran a ese grupito, los que toleran a esa gente. Y tiene razón aquel dicho que dice que una manzana podrida, una fruta podrida, echa a perder las demás. Por eso el Señor dice, voy a ir con mi espada para convertirle en bisturí y sacar ese cáncer que puede dañar a toda la iglesia. Arrepiéntete. A la iglesia de Pérgamo le dice, arrepiéntete. Yo sé tus obras, sé que eres una persona, sé que eres una iglesia que te has mantenido fiel, pero empiezas suavecito, sutilmente empiezas a rebajar tus valores y estás tolerando, probablemente porque eran ya cristianos de segunda generación. Yo me pregunto, estuve reflexionando en esto, ¿y no será que porque son nuestros hijos al pecado le cambiamos de nombre? No nos gusta, contemporizamos. Y luego tratamos de, bueno, ¿y quién no lo ha hecho? Como diciendo, busquemos justificación. Ese es el problema grande aquí en el libro de Apocalipsis, hermano. Juan está viendo que viene una época donde el imperio y sus valores, y detrás de ellos está Satanás. Vean ustedes, Juan lo identifica, lo va a decir claramente en el capítulo 12 y 13 cuando lleguemos a las bestias.
Detrás de ellas está Satanás, detrás del imperio, con toda su estructura, su aparato, su sistema, su ejército, sus políticos, sus políticas, sus medidas políticas, que aplastaban, avasallaban, oprimían, esclavizaban. Y ustedes solamente se cuadran. ¿Qué perdemos con quedar bien con ellos para que no nos moleste? Y seguimos nuestra vida en paz. Juan dice, va a venir una época donde se va a necesitar fidelidad y ustedes están dejando que el agua se empiece a entibiar y no se han dado cuenta. Cuando reaccionen va a ser demasiado tarde. Y este mensaje a mí me preocupa mucho, hermano. Fíjate, dice, fíjate. Eres una persona, eres una iglesia que te has aferrado, has sostenido, has retenido. Pero comienzas a dejar, a tolerar, comienzas a tolerar a los que traen estas doctrinas de que no hay que ser tan exagerados, tan fanáticos. Y eso yo lo detesto, dice el Señor. Sí, la Biblia detesta, y lo vamos a leer en el mensaje que sigue, o en los que siguen, ¿verdad? Uno de los que siguen. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dice el Señor, para mí, o frío o caliente. No hay tibios. La tibieza a Dios le desagrada profundamente. Por lo menos a los fríos sabe que contra ellos va a pelear. Los que están fervientes, esos están de su lado. Pero los tibios, ¿de qué lado están? Dice el Señor, si hay algo que detesto, que aborrezco, es la gente que no se define, que titubea, como Elías, ¿verdad? Baal y Dios. El problema de la idolatría, hermanos, no es ateísmo, no es que no se cree en Dios, no, se cree en Dios, pero se cree en otras cosas. Relaciones, son muy importantes las relaciones, porque de ahí puede venir un jugoso negocio. Aunque de vez en cuando tengamos que andar ahí en y reírnos de sus chistes, solapar sus malos pasos, ¿verdad? Sus negocios turbios. Ese es el problema, ¿verdad? Cuando empezamos a contemporizar, porque el propósito ahora es no sufrir, sino ganar algo provechoso. Dice, ahí murió Antipas, mi testigo fiel, prefirió la muerte que doblar sus rodillas ante el imperio. Pero esa iglesia que tiene esos antecedentes está empezando a dejar entrar poquito a poquito esa flexibilidad. Y dice el Señor, eso no me agrada. Arrepiéntete, dice, arrepiéntete. Porque si no, yo personalmente voy a ir, dice. Y aquí hay dos cosas. A los que toleran, los va a enjuiciar. Y a los que están entrando con esa doctrina de tibieza, de contemporización, a esos los va a expulsar, dice. Hermano Jorge. Sí, hermano. Sí, pero es cierto, ¿verdad? Esto tenemos que reconocer, hermanos. Y yo quisiera, ¿verdad?, que no fuera nada más el estudio de hoy, ¿verdad?, sino que el Señor nos dé esa capacidad de reflexión y de continuar. Porque no es decir, bueno, si el hermano no lo hace, tampoco yo, o porque ni él lo hace, ni yo tampoco. Finalmente no es un punto de hagamos todos pues lo que nos convenga, al contrario, los valores son valores y valen. Pero es muy importante anotarlo, ¿verdad? No confundamos las formas con la esencia, con el fondo. Yo digo, respeto las diferencias en cuanto a ideas, costumbres. Hay personas que por sus creencias no comen carne de puerco, no toman refresco de cola, no toman café. Lo respeto. Hay personas que por cuestiones religiosas no celebran cumpleaños ni comen pastel de cumpleaños. Respetables.
personas que cuestiones religiosas usan su manto, su mantilla, las mujeres, ¿verdad?, en la cabeza. Pero ninguna de esas cosas nos hace cristianos, eso sí, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, claridad, ninguna de esas es. Hay hermanos que no usan aretes, no usan maquillaje, las damas, ¿verdad? Son formas, hermanos, que en algún momento sirvió para diferenciar, ¿verdad? Y si una persona así se creció y así considera, no hay ningún problema, hermanos, que lo mantenga. El problema es lo esencial, el fondo. Ahí está donde quisiera yo que, cuáles son los valores centrales, porque lo demás es secundario. Son cuestiones a veces secundarias. Y no confundamos. Es decir, yo estoy manteniéndome en lo que soy, ¿verdad? Ahí yo escuché a unos hermanos norteamericanos decir, y lean la Biblia, pero en la versión antigua, porque esas versiones ya no sirven, las de ahora ya no sirven. Y el que lee la Biblia en una versión moderna no está leyendo la palabra de Dios. Muy radicales, ¿verdad? Digo, ellos tienen sus ideas, ¿verdad? Con esas se formaron y piensan que es la única versión que se debe leer. Pero hay cosas donde sí tenemos que mantenernos sin movernos, inamovibles, cuestiones fundamentales. ¿Realmente amamos a Dios con todo, hermano? Realmente, como leímos, a mí me gustó mucho el Salmo 16 que leímos en el programa. Tú eres la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. No hay bien para mí fuera de ti. Jehová es la herencia de mi copa. Pero por cuanto ser cristiano nos gana el desprecio de los demás, o la marginación de los demás, o el rechazo de la familia, o nos dejen fuera de una jugada de negocio, ahí podemos mantener nuestros valores. Hermano Gilberto. Y es ahí donde entran nuestras, donde vamos aflojando, vamos cediendo, vamos haciendo margen, poquito a poquito. Nada en contra, hermano, cuando Dios lo indica, cuando Dios lo manda, cuando estamos seguros. Pero tenemos que estar firmes en nuestra fe. Tenemos que estar firmes en nuestra fe. A veces en estos hermanos de Pérgamo tenían que ir a banquetes donde se servía comida ofrecida a ídolos. Y eso significaba ganarse un puesto, un contrato. Por eso al final dice que al que permanezca fiel le va a dar del maná escondido. A veces por un plato de comida cedemos, ¿verdad? Como dice el hermano Gilberto, por desconfianza de lo económico. Pero al que venciere, Dios lo va a sentar en un banquete y le va a dar el maná escondido. Había la idea que en el tiempo mesiánico el maná que se dio en el desierto volvería a caer, y el que comiera ese maná nunca iba a morir. Bueno, a eso se está refiriendo Juan, ¿verdad? En esa tradición judía. Al que permanezca fiel va a tener el maná del reino de Dios, el alimento del reino de Dios. El alimento humano, terrenal, perece, pero el alimento que Dios nos da hace que permanezcamos eternamente. Bien, hermanos, esta es la carta, el mensaje a Pérgamo.
Oigamos, dice, oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo no sé si tenemos que revisar personalmente cómo están nuestros valores. A veces hay ideas que fácilmente a mí me preocupa cuando un hermano ha estado 10, 15 años en la iglesia y de repente lo vemos alocarse, ¿verdad? Con otras ideas muy raras, ¿verdad? Yo digo, bueno, y no creció, no fortaleció, no se aferró. Igual personas que un tiempo estuvieron activas en la iglesia y en un momento de prueba consecuentaron, hicieron esa transacción, ¿verdad? Y al final terminaron mal. Nosotros, ¿cómo estamos con nuestros valores, hermanos? Nuestros valores. Que la medida no sean los demás, que la medida sea nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe está puesta en Él. A veces nos vamos acomodando, y es una tentación muy grande acomodarnos al promedio. Por eso Dios dice, estás dejando entrar a algunos que están ya cediendo. No lo voy a permitir, dice el Señor. Y es amor, hermanos. Dios lo hace por amor, no es castigo. No, es como cuando ustedes a mí me dicen, nos dijeran en un momento dado, tienes un tumor canceroso en tu cuerpo. ¿Y qué puedo hacer? Pues extirpar ese tumor y a veces un órgano. ¿Qué decimos nosotros? Si voy a seguir viviendo, échele cuchillo, le decimos al médico, ¿verdad? Más vale que se pierda una parte, pero recupere mi salud, mi cuerpo. Cuando empiezan a brotar, dice el Señor, esas doctrinas de querer acomodar todo, de llevársela muy light. Somos cristianos, pero no tenemos ninguna línea, ningún valor, ninguna firmeza. Somos cristianos de nombre. Y quiero decirles, hermanos, hay muchos ahora, ¿verdad? Eso me preocupa. A veces cuando digo que la iglesia cristiana está creciendo, no me da tanta alegría, hermano. Porque estamos viendo cristianos al vapor, nacidos al vapor, cocinados al vapor, pero viven en la superficie. Sin valores, sin compromiso, como decía el hermano Jorge. Analicemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. El cristiano debe estar dispuesto a un discipulado radical, a un seguimiento radical. Muy firme, muy firme. Hermano Jorge, y con eso terminamos. Gracias, hermanos. Vamos a concluir, hermanos, nuestro estudio de esta noche y que el Espíritu del Señor nos permita seguir pensando y reflexionando y analizando este pasaje. Puestos de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, por desafiarnos, por confrontarnos, por advertirnos y por invitarnos a formar parte de una comunidad que viva, Señor, un cristianismo, un discipulado comprometido. Yo sé, Señor, que como en cualquier comunidad habrán personas que quieren tener parte en el reino de Dios sin abandonar el mundo. Al final de cuentas, Señor, ellos mismos, esas personas, se están autoengañando. Ayúdanos a nosotros a mantenernos en la línea, firmes, aun cuando eso signifique enfrentar sufrimiento, menosprecio, rechazo. Despídenos de tu casa en esta hora, que tu bendita presencia nos acompañe a todos de regreso a casa. Por Cristo Jesús nuestro Señor te damos gracias, te suplicamos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.